Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia una semana más con todos ustedes y, como no, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantado de estar aquí otra vez, aunque sea a través del teléfono. Encantado de estar confinado una vez más. sería la respuesta ideal. Pedro, se acaba de cumplir un nuevo aniversario, 89 años de la proclamación de la Segunda República, y hoy tenemos un programa dedicado a la República. Ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Sobre todo, si no me equivoco, vamos a hacer referencia a los años 30 y 31 desde la caída de Primo de Rivera a las elecciones a Cortes Constituyentes de junio del 31. Sí, a ver si nos da tiempo de llegar hasta esas elecciones, pero si no, al menos hasta la formación del gobierno provisional, con la salida de Alfonso XIII de España a través de Cartagena. Oye, Pedro, esa obsesión de la izquierda con la República, a pesar de su fracaso más que evidente, ¿a qué se puede deber? Porque también hemos asistido como varios ministros monárquicos. Digo porque a la sazón Iglesias, Irene Montero y Garzón son ministros monárquicos, son ministros de esta monarquía, pero es una obsesión en reivindicar un modelo que fue claramente fracaso, ¿no? Un modelo que fue un fracaso rotundo en la sociedad de la época. Pues sí, yo creo que la mejor propaganda monárquica que hay en España son las dos repúblicas que hemos tenido, sí. Fueron auténticos desastres, y la insistencia de cierta izquierda en reivindicar estas repúblicas en vez de proponer otras cosas. Por ejemplo, esta obsesión en seguir con la banderita tricolor, que es bastante fea, y empeñarse en que es la única bandera del pueblo español. Mientras que la bicolor es más bonita y más histórica, en cambio la tachan de bandera monárquica. Si fuesen un poquitín más espabilados, oye, pues presentarían algo más actual, algo diferente, algo mucho más atractivo, porque además nos tememos, ¿verdad, Javier?, que con su república acabásemos en una especie de confederación de republiquitas españolas, como estuvo a punto de pasar en la guerra civil. Sí, pero fíjate, lo comentábamos tú y yo, es que esa obsesión de la izquierda por un modelo fallido, como fue el modelo, como fue la Segunda República Española, bueno, la primera y la segunda, que han sido unos fracasos, pero uno no se entiende muy bien, ¿no? Además, se siguen apoderando de la República porque, en el fondo, ellos respetaron la República a partir del 36, de febrero del 36. Antes, la República era burguesa, y sobre todo a partir en el 33, cuando pierden las elecciones, esa república no les interesaba lo más mínimo. Sí, efectivamente, Azaña, Casares Quiroga, Marcelino Domingo y estos republicanitos burgueses, pues no dejaban de ser para las izquierdas pues unos compañeros de viaje, unos tontos útiles, que les habían servido para alcanzar sus objetivos, el primer paso, y que en cuanto pudiese pues se iban a librar de ellos. Y así es como pasó pues en el 36 con la formación del Frente Popular, y luego ya se vio pues durante la guerra. El propio Azaña le dice a un amigo suyo que la guerra estaba perdida, creo que fue después de la batalla del Ebro, pero que si por un casual la ganasen, los primeros que tendrían que salir de España, si les dejaban, pues eran los republicanos auténticos, como Azaña y su interlocutor. Vamos, yo es que creo que la izquierda pues vive en la utopía. En un lado pues lo estamos viendo con estas obsesiones para que las personas, los seres humanos, pues podamos ser lo que queramos, podamos liberarnos no solo podamos liberarnos hasta del sexo con el que nacemos y demás, sino también en este asunto, es el triunfo de la utopía. Tenemos que ser utópicos, tenemos que pedir lo imposible. Y entonces para ellos la República es parte
de esa utopía absurda en la que ellos están, y que les da igual lo que pasase y cómo acabase la aventura republicana. O sea, ellos tienen que reivindicarlo porque tienen que seguir con su proceso de destrucción de lo que es, de lo que hay. La verdad es que es una pena. Vamos, vemos aquí es que la izquierda española, pues es una de las desgracias de España. La izquierda que tenemos, no podemos llamarla izquierda nacional, las cosas como son, visto su comportamiento. Pues esta izquierda es una izquierda totalmente obnubilada, utópica, y que no tiene nada que ver pues con la izquierda francesa, con la izquierda alemana, con la izquierda italiana, o con las izquierdas, hasta los Kirchner parecen. Sí, parecen unos señores en comparación con... Sí, pues es que tenemos una izquierda que busca la destrucción del pueblo en el que se sostiene. Sí. Además, eso es sorprendente. Y además que no aprende de la historia. Bueno, y además llama la atención que es que siempre están a favor de incluso cuando están en el poder, de la disgregación de la propia España, ¿no? Cuanto más pequeña es España, casi mejor, ¿no? Dividirla en pequeños reinos de taifas. Sí, así es. Yo creo también que este odio a lo español se debe a que España está vinculada históricamente pues al cristianismo, y eso les sienta a ellos a cuerno quemado. Oye, si tenemos que hablar, por ejemplo, ¿quién hizo mal daño por hundir la República? Luego, hay que decir a nuestros oyentes que hablaremos con el historiador Miguel Platón, que tiene un libro fantástico sobre la Segunda República, luego hablaremos de él. Pero ¿quién hizo mal daño en cargarse el régimen? Aunque el tema que nos ocupa hoy, más que la caída, es la proclamación. Pero ya que te tengo aquí, ¿quién hizo mal daño por cargarse el régimen republicano? Pues mira, chicos, es una de las preguntas más debatidas que hay y que puede dar mucho de qué hablar. Hombre, vamos a ver, es que no solo son las izquierdas, está también el pobre tonto de Niceto Alcalá Zamora, que no dejó gobernar a la CEDA, porque él quería ser el jefe de la derecha, vamos a decir, del centro derecha, y entonces consideraba que Gil Robles, que además no se había declarado sinceramente republicano, como decían, pues era un obstáculo, y por eso le hizo la vida imposible y le impidió gobernar, y hasta disolvió las Cortes en enero de 1936, las Cortes elegidas en noviembre del 33, y que tenían 5 años de legislatura, es decir, habrían durado hasta el 38. Bueno, pues las disuelve e impide a esta derecha gobernar. Luego, el muy tonto cuenta en sus memorias que él votó a la mayoría de los candidatos del Frente Popular en Madrid, excepto Niceto. Luego también tenemos a Azaña y su banda, gente como Casares Quiroga, que por supuesto no aceptaban que la derecha católica pudiese gobernar. Azaña además era un hombre absolutamente negado para el trato con los seres humanos. Él mismo decía que tengo de Satanás el orgullo. Y si lees sus memorias, que es una actividad que se ha hecho muy poco en España, pues te das cuenta de que habla mal de todo el mundo y sobre todo de los suyos. Sí. O sea, con alguien los que califica de botarates como poco. Sí, constantemente. Sí. Está poniendo a caldo a la gente que le admira. Sí. La gente de su partido. Y entonces dice, bueno, pues con este individuo, ¿qué puede construir? Efectivamente no pudo construir absolutamente nada. Era otro de estos obsesionados con la destrucción, con que la historia de España estaba equivocada hasta que llegó él. Él que encima, pues si dices, hombre, es que era un genio, es que era, pues, no sé, como un amuno. Y luego dices, no, pues era un señor que estuvo en la Dirección General de Registros y del Notariado, sin que nadie reparase en él, hasta que comienza la conspiración republicana a la caída de Primo de Rivera. Dice, bueno, oye, por cierto, que he mencionado a Unamuno y los otros intelectuales que ayudaron a traer la República, como Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala. Estos fueron diputados en las Cortes Constituyentes y salieron escaldados de su experiencia política.
no quisieron repetir, abandonaron los escaños y no quisieron que de ninguna manera que volviesen a contar con ellos para las elecciones. Y oye, todos ellos apoyaron el alzamiento del 18 de julio. Sí, qué casualidad, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, vamos, Unamuno aparte, bueno, los hijos de Ortega, de Marañón y de Pérez de Ayala, que ya tenían, o sea, jóvenes, pues combatieron en el bando nacional a las órdenes de Franco. Creo que eso es muy sintomático y demuestra, como pocas cosas, todos los argumentos que podamos dar, pues el fracaso de la República. O sea, los que ayudan a traerla, luego, ante el desastre que es, se unen a los alzados. Bueno, yo creo que luego, después de que hable Miguel, podemos dedicar los últimos minutos a recordar, por ejemplo, la figura de Pedro Mohino, el teniente de ingenieros Pedro Mohino, que, claro, no es muy conocido por el nombre, pero es conocido por la figura. Es el militar que lleva una bandera inmensa tricolor el 14 de abril, que salen en infinidad de fotografías, y podemos contar cómo acabó. Efectivamente, muy interesante, porque la figura de Pedro Mohino encarna perfectamente lo que fue la Segunda República Española, pero eso hablaremos después, Pedro, si te parece. No tengo tiempo para más. Voy a, con estos programas especiales que estamos haciendo debido al confinamiento, te cuelgo, volvemos después de publicidad ya con Miguel Platón, y luego vuelvo contigo para despedir el programa. Muy bien. Un abrazo fuerte, Pedro. Hasta ahora. Este suelo está muy sucio. Fillasa. Especialistas en instalación de suelos técnicos. Colocamos tu suelo. PVC, vinilos, moquetas, tarimas, cochos, cauchos, césped artificial, falsos techos y revestimientos murales, pavimentos ecológicos y suelos para gimnasios y polideportivos. Y también suelos sanitarios protegidos contra virus y bacterias. ¿A qué esperas? Pide tu consulta para el suelo que mejor te convenga en fillasa.es. Fillasa con Y, no te olvides, fillasa.es. Editorial San Román presenta su libro Los presos del Valle de los Caídos, del profesor Alberto Bárcena. Un libro abundantemente documentado que pone sobre la mesa toda la verdad sobre el Valle de los Caídos. Pedidos en editorialsanromán.com. Seguimos adelante, y después de saludar a Pedro Fernández Barbadillo, toca hablar con el personaje de hoy, con el invitado especial que hoy traemos aquí a Radio Ya, y no es ni más ni menos que un buen conocido de todos ustedes, con Miguel Platón. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo estás llevando el confinamiento, aprovechando para escribir? Pues mira, de momento a salvo. Es lo más importante. Bueno, ya nos contarás sobre un proyecto con el que llevas muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Sí. Y que te obliga a ir a determinados sitios sí, a documentarte. Lo que ocurre es que ahora, como está todo cerrado, pues no se puede salir de casa, así que eso lo tengo parado. Bueno, pues habrá tiempo de que hablemos de ese proyecto, claro, cuando lo tengas ya a punto de finiquitar, ¿eh? Claro, ¿no? Que sí. O cuando tú lo desees. Hoy el tema que nos ocupa, estamos hablando del advenimiento de la Segunda República. Miguel Platón, entre otras muchas obras, tiene un libro fantástico, El fracaso de la Segunda República, de Editorial Acta, si no me equivoco, ¿no? Sí. Miguel, lo primero, ¿por qué cae el general Primo de Rivera cuando parecía que después de esos 7 años había dado cierta estabilidad al país, ¿no? Y fue incluso bien acogido por todos, puso un poquito de orden, pero solo duró 7 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final llegó a un bloqueo político. Es decir, el Primo de Rivera, pues políticamente, pues era un hombre torpe. Sí. Entonces se inventó una Asamblea Nacional Consultiva con la idea de hacer una nueva Constitución, y resultó que el proyecto de Constitución que hizo la Asamblea no gustó a nadie. Y entonces pues el hombre se quedó aislado. Entonces ni siquiera le gustó al rey Alfonso XIII, que era el que lo había patrocinado. Y entonces pues no tuvo al final más alternativa que retirarse. Es decir, él pidió en enero de 1930, a finales, él pidió a los capitanes generales su apoyo.
Los capitanes generales se lo dieron de manera pues un poco artificial, sin demasiadas ganas, y entonces pues él tranquilamente dimitió y se marchó. Es decir, nadie no puso resistencia. Además fue curioso porque durante su gobierno también incluso Largo Caballero llegó a colaborar. Creo que intentó hacer algo de concordia, ¿no? Algo de una posición. No, bueno, claro, es decir, vamos a ver. Es decir, Primo de Rivera tenía algunas buenas ideas y desde luego una de las cosas que hizo fue promocionar, que fue cuando se convirtió en un sindicato importante, a la UGT, la Unión General de Trabajadores, que era el sindicato del Partido Socialista, frente al sindicato mayoritario entonces, que era la CNT, que era anarcosindicalista y que recurría con demasiada frecuencia a la violencia. Si no olvidemos que la CNT, por ejemplo, en el año 21 había asesinado al presidente del Consejo de Ministros, que era don Eduardo Rato, ¿no? Que era un excelente político, por otra parte. Y entonces lo que hizo Primo de Rivera fue apoyarse en el sindicato GT y en el Partido Socialista. Tanto el sindicato como el partido colaboraron con Primo de Rivera. Es decir, y además se beneficiaron mucho de eso. Primo de Rivera, a través de un ministro suyo civil, que era Eduardo Aunós, pues inventó un sistema de conciliación laboral que eran los comités paritarios, que luego lo reprodujo en la Segunda República Largo Caballero, en el cual pues eran unos comités en los cuales había la mitad, cuando había un conflicto de huelga, por ejemplo, pues entonces la mitad eran trabajadores y la otra mitad eran empresarios, y había un árbitro que era un representante del gobierno. Y entonces de esa manera pues consiguieron evitar la mayor parte de los conflictos laborales. Y ahí participó de manera activa la UGT, mientras que la CNT estaba proscrita debido a su carácter violento. Y luego, bueno, pues Largo Caballero fue nombrado nada menos que consejero de Estado. Sí. Fíjate, Miguel, ¿cómo plantea entonces Alfonso XIII, el regreso a la normalidad después de la dimisión o de Primo de Rivera, ¿no? Porque se ve forzado y además Primo de Rivera se ve solo y se va camino de París, ¿no? Sí, donde muere al mes y medio, muere en marzo. Muy bien, efectivamente, nada más salir, no llega a los 2 meses y fallece en París. Él era diabético, parece que se atiborró de dulces, y entonces, pues como diabético, pues sus hijas, Pilar y Carmen, le encontraron muerto un día, que estaban con él en París. Primero, Alfonso XIII lo que hizo fue nombrar presidente del Consejo de Ministros, que era el nombre oficial de la jefatura del gobierno, era presidente del Consejo de Ministros, y nombró al general Dámaso Berenguer, que era un hombre de su confianza, y Dámaso Berenguer desde los primeros días dijo que su propósito era volver a la normalidad constitucional y suprimir las limitaciones que había puesto la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Incluido por el confinamiento, los arrestos o los castigos a determinados personajes críticos, pues los levantó Berenguer prácticamente enseguida, entre otros muchísimos, pues Miguel de Unamuno, ¿no? Que había sido desterrado, y políticos. Y entonces él empezó una obra de volver a la normalidad con el patrocinio de Alfonso XIII. Lo que pasa es que los políticos anteriores, que estaban muy dolidos pues por la represión y por la marginación que habían sufrido durante la dictadura de Primo de Rivera, pues no hicieron más que poner trabas. Es decir, puso trabas Santiago Alba, que era el líder del Partido Liberal y que estaba en el exilio, puso trabas el conde de Romanones, que era también del Partido Liberal, puso trabas Sánchez Guerra, que era del Partido Conservador. Entonces, entre todos demoraron durante todo el año 1930 el retorno a la normalidad constitucional, y eso fue una de las cosas principales por las cuales se promovió como alternativa un régimen republicano. Fíjate, hemos hablado de Dámaso Berenguer como presidente, pero ¿por qué Dámaso Berenguer es nombrado como presidente? Además de su cercanía a Alfonso XIII, ¿hay algún motivo más? Bueno, yo creo que el dato fundamental es que era una persona de confianza de Alfonso XIII. Sí, era un militar también, era incomparablemente más moderado
y con más sentido político que Primo de Rivera, y era una persona de transición y era una persona de paz, es decir, no era una persona que se distinguiera por reprimir a nadie de manera significativa, ¿no? ¿Y cómo se forma? Porque también has comentado cómo una vez se va Primo de Rivera es como si se abriera la veda, ¿no? Y todo el mundo pone trabas o palos en la rueda hacia esa vuelta a la normalidad después de ese paréntesis que había significado Primo de Rivera. Tiene la sensación, Miguel, de que nadie quería volver ya a la normalidad anterior. Se deseaba un cambio, ¿no? Bueno, sí, eso fue madurando con el paso del tiempo. En la medida en que fracasaba el retorno a la normalidad constitucional, pues entonces las alternativas empezaron a crecer. El famoso pacto de San Sebastián, que no es un pacto escrito, es un pacto no escrito, pues se produce en San Sebastián a mediados de agosto de 1930, es decir, 7 meses y medio después de la caída de Primo de Rivera. De Rivera, sí. ¿Y cómo se forma esa conspiración entre Niceto, Maura, Azaña, Casares Quiroga y llegamos al pacto de San Sebastián? ¿Quiénes participan y qué es lo que buscaban? ¿El cambio de régimen, la salida de Alfonso XIII? Bueno, participan básicamente políticos republicanos con cierta tradición, no excesiva, pues, como por ejemplo Azaña, por ejemplo, ¿no? o Lerroux. Y luego participan antiguos monárquicos, es decir, monárquicos que se han dado de baja de la causa monárquica y se han pasado a la República. Fundamentalmente son Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora. Y bueno, luego también participan nacionalistas catalanes. Y luego, a título personal, no en nombre del partido, Indalecio Prieto, que era un destacado dirigente socialista, pero acude a San Sebastián, ya digo, a título personal, no en representación del partido. Curiosamente es Indalecio Prieto, que no en vano pues era periodista, tenía esa dimensión y ese conocimiento, el que después de la reunión de San Sebastián, pues entonces congrega en un bar próximo a corresponsales de prensa y les da cuenta del acordado. Entonces lo que escriben, lo que los periodistas de la boca de Indalecio Prieto es lo que se conoce como el pacto de San Sebastián. Es curioso, pero fíjate, si volvemos a la figura de Indalecio Prieto, que va en nombre propio, que no en nombre del partido, pero ¿cuál sería el papel del PSOE con la dictadura? Y que has comentado bueno, que fue colaboracionista. Sí, no, por supuesto. Es decir, el Partido Socialista estaba dividido acerca de incorporarse o no a la causa republicana, hasta el punto de que hubo una votación en la Comisión Ejecutiva para ver si se sumaban a la causa republicana o no, y la votación fue de 8-6. Es decir, solo con que alguien hubiera cambiado el voto ya hubieran sido empates 7-7 y no sé lo que hubiera pasado. Como fue una mayoría ajustada la que decidió en el seno del Partido Socialista apuntarse al republicanismo. Oye, ¿y el papel del PSOE en esa conspiración, en esa caída de Alfonso XIII? ¿Cómo lo podemos calificar? Bueno, es decir, hubo varias fases. Es decir, en primer lugar, los republicanos del otoño de 1930 lo que planifican y lo que planean es un golpe de Estado. Un golpe de Estado al mismo tiempo que una huelga, combinado con una huelga general revolucionaria. Y ellos pensaban que si de acuerdo con militares republicanos daban un golpe y al mismo tiempo se sumaba el mismo día una huelga general revolucionaria patrocinada sobre todo por la OGT, pues entonces ellos se harían con el poder de una forma violenta, mediante un pronunciamiento. Eso eran golpistas, los republicanos del 1930 eran golpistas. Entonces lo planean todo para diciembre, medio de diciembre de 1930, se adelanta en Jaca el capitán Galán, el que estaba como un cencerro, y algunos amigos suyos, al servicio de una causa que no era en absoluto democrática, era implantar su propia dictadura según los textos del propio capitán Fermín Galán. Uh-huh. Y eso es un viernes. El golpe de Estado estaba preparado aquí en Madrid. Al frente iba a estar el general Gonzalo Caetano, que había sido enemigo de Primo de Rivera. Y al mismo tiempo, ese lunes,
lunes 15, la huelga general revolucionaria. Lo que pasa es que la UGT no colaboró, la UGT no declaró la huelga general revolucionaria, y además antes habían sido detenidos, el sábado habían sido 13, habían sido detenidos los cabecillas del golpe de Estado de Jaca y juzgados en el Consejo de Guerra y fusilados, 2 de ellos el domingo 14, y entonces pues aquello fracasó. Oye, ¿y por qué la monarquía no aprovecha esta derrota de sus oponentes? Porque parecía también, o diera la sensación de que estaba noqueada, ¿no? Que Alfonso XIII estaba noqueado. Sí, bueno, luego lo que pasó fue, efectivamente eso pasa en diciembre y enero, pero luego en febrero la lía el que era ministro de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores, que era el conde Romanones. Entonces empieza a hacer regates en corto, y entonces es el que verdaderamente hunde la monarquía. Porque Berenguer había previsto celebrar elecciones generales el 1 de marzo de 1931. Y esas elecciones generales, presumiblemente, podían haber dado mayoría a los partidos monárquicos tradicionales, porque gran parte de los republicanos estaban encarcelados y porque tenían todavía la marca del fracaso del fallido golpe de diciembre del 30. Y entonces Romanones, en nombre de no sé bien qué estrategias equivocadas, pues lo que hace es que consigue derrocar a Dámaso Berenguer como presidente del Consejo de Ministros y anula las elecciones generales del 1 de marzo del 30. Entonces, Alfonso XIII dice, bueno, vamos a proponer a un político civil al frente del gobierno. Y entonces le pide al conservador Sánchez Guerra que forme gobierno. Entonces, a Sánchez Guerra no se le ocurre otra cosa, una de las mayores tonterías de los últimos siglos, que es ir a la cárcel modelo, donde estaban parte, no todos, pero parte del Comité Revolucionario Republicano, para ofrecerles entrar en el gobierno. Bueno, aquello es un escándalo extraordinario. Lógicamente el rey le retira el encargo a Sánchez Guerra y entonces pone de presidente del Consejo de Ministros, de jefe del gobierno, a un amigo de Romanones, que era el almirante Aznar, ¿no? Bautista Aznar, que era un hombre que, según dijo entonces algún famoso historiador, dice, este hombre venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna. No tenía ninguna experiencia, ni autoridad, ni liderazgo, y mucho menos capacidad para resolver en un momento tan crítico como aquel. ¿Qué pasa? Pues entonces que el bobo de Romanones dice, yo pongo una marioneta y yo le manejo. No. Es decir, aquello terminó pues como el rosario de la aurora. Y luego, para terminar de completar el panorama, pues en la segunda quincena de marzo se celebra en el Consejo Supremo de Justicia Militar el juicio a los miembros del Comité Revolucionario y republicano, y aquello es una juerga que les tratan como héroes, son absueltos, bueno, una cosa verdaderamente y todo aquello contribuye al descrédito de la causa monárquica. Y ya para terminar de rematar la tontería de Romanones, es que en lugar de convocar primero elecciones generales, convoca primero elecciones municipales para el domingo 12 de abril de 1931, con lo cual el panorama político iba a ser el de un gobierno no legítimo porque no tenía respaldo popular y el de unos ayuntamientos legitimados por el respaldo popular. Vamos, algo que no se le ocurre ni al caso la manteca. Claro, entonces, esa colección de tonterías fueron las que terminaron por arruinar la monarquía de don Alfonso XIII. Es decir, un cúmulo de despropósitos con algunos protagonistas como Romanones, que no se sabe muy bien esas estrategias equivocadas que acabaron de hundir a Alfonso XIII, ¿no? Sí, pues muy torpe. Es decir, es que a veces los políticos, incluso políticos con experiencia acreditados que están en puestos importantes, pues hacen tonterías. Sí, tenemos ejemplos a docenas, no solo en España, y en todo el mundo, en todo el mundo. Fijaros la tontería, por ejemplo, de Nixon con el caso Watergate, fue una completa tontería que le costó la presidencia. Bueno, pues
a los políticos hay que vigilarles muy estrechamente porque tienden a hacer el tonto. Y entonces eso pasó en el año 31, está pasando en España en el año 2020, como bien sabemos todos, Sí. y puede pasar en cualquier sitio, en cualquier momento. Por lo tanto, los políticos tienen que estar vigiladísimos y controladísimos. Oye, y Miguel, ¿cómo se desarrollan esas elecciones? Vamos a ver, las elecciones son elecciones libres, en las cuales efectivamente la voluntad que había expresado Berenguer de atender a la libre voluntad de la ciudadanía, pues efectivamente son elecciones libres, nadie dice que las elecciones fueran manipuladas. Son algunas elecciones en las cuales no se publicaron los datos nunca, se publicaron solo datos parciales y se publicaron solo datos de concejales elegidos, pero no de votos. Entonces, luego estaba previsto que después de las municipales hubiera en mayo elecciones provinciales y en junio elecciones generales. Pero claro, la cuestión estaba no en unas elecciones para elegir alcaldes en los 9.000 municipios que había entonces en España, sino en ver cuál era, después de las elecciones anteriores, que habían sido 8 años antes, en 1923, cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía, sobre todo con la fuerza que iba tomando la causa republicana. Entonces, según los datos que tenemos, es cierto que hubo elegidos más concejales monárquicos que concejales republicanos. Ahora bien, no hacían falta los mismos votos para elegir a un concejal en un pueblo de 500 habitantes que para elegir a un concejal en municipios de 1 millón de habitantes, como eran, por ejemplo, Madrid o Barcelona, o de cientos de miles. Entonces, lo que sí sabemos es que en Madrid y en Barcelona los votos a candidatos republicanos triplicaron los votos a candidatos monárquicos, y que en las capitales de provincia, en las, no sé si las 2/3 partes o las 3/4 partes, los votos republicanos superaron a los monárquicos. En mi opinión, hubo más votos republicanos que monárquicos. Por lo tanto, el plebiscito fue a favor de la República de forma indirecta. Pues claro, no es lo mismo votar a un concejal que un cambio de régimen. Ahora, al plantearse como plebiscito y aceptarlo el gobierno como plebiscito, pues entonces naturalmente los republicanos habían ganado. A favor de esta opinión, es decir, la crítica principal que se hace a esta opinión mía de que ganaron los republicanos es que España era un país mayoritariamente rural, solo el 20 o 20 y pocos % de la gente vivía en las ciudades y por lo tanto el voto rural tenía mucho peso. Es cierto, pero sin embargo, 2 meses y medio después, a finales de junio, se celebraron elecciones generales y las elecciones generales fueron abrumadoramente ganadas por los republicanos, que yo creo que es un dato clarísimo, ¿no? Significativo, sí. Claro, y luego pues hizo la última tontería del almirante Aznar, el jefe de gobierno, es que los periodistas le preguntan al día siguiente, el lunes 13, que cuál es la opinión del gobierno sobre el resultado electoral, y entonces a Aznar no se le ocurre otra cosa que decir, ¿qué quieren que les diga? Que España se acostó monárquica y se levantó republicana. Dicho por el jefe del gobierno. Pues naturalmente los otros se lanzaron a degüello. La verdad es que fue un cúmulo de despropósitos. Luego, fíjate, Miguel, que a lo mejor cuando suceden esas celebraciones, la más mítica es la de la Puerta del Sol, ¿no? Con Pedro Moïno sujetando esa bandera tricolor. Quizás Pedro Moïno escenifique claramente lo que significó la Segunda República, ¿no? Y luego es un hombre que se arrepiente, como sabes. Sí, por eso, que luego sería fusilado. se cambia de bando. Sí, por eso digo que eso fue el espíritu de mucha gente, ¿no? Es decir, anhelábamos un nuevo régimen y aquellos que lo anhelaban fueron los primeros en sublevarse más que contra el régimen, contra el gobierno del Frente Popular, que se había apoderado de la República. No. Bueno,
PSOE Popular es en el año 36. Sí, en el 36 hablo, hablo, sí. digo en la figura de Pedro Moino, ¿no? Que del 31. Sí, efectivamente, sí. No, hablo de eso, ¿no? De que luego gente que ya lo había recibido en la República como, pues un cambio de aires y luego 5 años después estaban despavoridos y les costó la vida, ¿no? Bueno, y el caso más notable es el de Óscar Álvarez Solís, uno de los fundadores, originalmente, del Partido Comunista, y en el año 36, está con los rebeldes y con el mando nacional en Valladolid de forma muy muy decidida. Sí. Oye, y la formación del gobierno provisional y la marcha de Alfonso XIII, ¿cómo se produce esa formación del gobierno provisional? Sí, bueno, el día 12 o el día 13, en los republicanos había republicanos de izquierda, de centro y de derecha. Los republicanos de izquierda y los republicanos de centro pues pensaban que aquello no iba a tener consecuencias inmediatas. Quienes se lanzan a liderar el cambio inmediato son los republicanos conservadores, singularmente Miguel Maura y Aniceto Alcalá Zamora. Y el día 24 por la mañana, Miguel Maura se dedica a localizar y a movilizar a los otros dirigentes republicanos, algunos de los cuales pues estaban muertos de miedo, como en el caso de don Manuel Azaña, y Aniceto Alcalá Zamora es el que negocia con el conde de Romanones en el domicilio del doctor Gregorio Marañón en la mañana del martes 14, es cuando negocian la salida del rey y el cambio de régimen. Y entonces, por la tarde, mientras se está preparando la manifestación que confluye en la Puerta del Sol, se está celebrando un Consejo de Ministros en el Palacio Real, presidido por Alfonso XIII, en el cual Romanones y la mayoría son muy pesimistas, y entonces le dicen a don Alfonso pues que tiene que aceptar el cambio de régimen y que debe abandonar el país. Únicamente 2 ministros conservadores, singularmente Juan de la Cierva, que defienden que eso está al margen de cualquier procedimiento y que no hay que aceptarlo. Pero Alfonso XIII acepta el consejo de la mayoría y esa misma tarde-noche, a última hora de la tarde, España tenía horario solar y por lo tanto pues anochecía muy pronto. Y entonces pues en un vehículo, en un coche escoltado por otro, pues se marcha camino de Cartagena, donde en la madrugada del miércoles 15 embarca en un crucero que le lleva a Marsella. Al día siguiente, el miércoles 15 por la mañana, es cuando la familia real, es decir, la reina doña Victoria Eugenia y sus hijos, pues van primero en coche porque en la estación del norte había mucha masa esperando a líderes republicanos que volvían del exilio, entre otros Indalecio Prieto, y entonces en una caravana de coches, doña Victoria Eugenia y sus hijos, incluido el mayor que estaba gravemente enfermo de hemofilia, escoltados por algunos buenos amigos y por el embajador inglés. No olvidemos que Victoria Eugenia era de origen británico, pues entonces van a la estación del Escorial, y en la estación del Escorial toman el tren que les lleva hasta Hendaya. Van pasando pues por la línea, por Ávila, por Valladolid, por Burgos, Vitoria, San Sebastián, hasta llegar a Hendaya. Todo eso es a lo largo del miércoles 15. Miguel, también se comentaba que a la sazón el general Sanjurjo, que era responsable de la Guardia Civil, tampoco hizo nada o no se movió para evitar la salida del monarca, ¿no? Sí, así es. Es decir, el Sanjurjo percibió que había una gran masa republicana y entonces la única forma de poder hacer frente a esa masa que se congrega en la Puerta del Sol y luego en otras partes, pues era actuar o poner la fuerza, ¿no? Entonces él considera prudente no oponer la fuerza. Por cierto, esa misma opinión la tuvo en Zaragoza el general Francisco Franco, que era el director de la Academia General Militar, y estaba en contacto telefónico con amigos suyos de Madrid que le contaban lo que pasaba, y Franco también respaldó ese mismo día la misma opinión, es decir, que no debía oponerse a la fuerza
a esa gran masa republicana y que el rey debía irse, a pesar de que él era monárquico de corazón, había sido muy favorecido por Alfonso XIII, pero la situación política es la que era, ¿no? Y él, con el pragmatismo que le caracterizaba, pues aceptó el cambio de régimen. De hecho, al día siguiente, una vez que ya recibió, si estamos hablando del miércoles 15, una vez que recibió formalmente el anuncio de que cambiaba el régimen, él mismo dictó una orden del día pidiendo a los cadetes que aceptaran el cambio, e hizo la bandera tricolor republicana en la Academia General Militar. Fíjate, no sé si luego Sanjurjo se arrepentiría, porque luego en el año 32 intentó lo que fue conocida como la Sanjurjada, y hay un detalle curioso que el otro día, analizando para preparar este programa, Sanjurjo parte del exilio, se va a Portugal, y luego cuando son amnistiados en el año 34, vuelve, esa amnistía le costaría la vida posiblemente a Calvo Sotelo, porque Calvo Sotelo volvía de París. No, pero vamos a ver. Sanjurjo es detenido, es procesado, es condenado a muerte y es indultado por el gobierno. Entonces es confinado en la prisión del Dueso en Santander. En Santander. Sí, muy cerca de Santoña. Luego, a finales de abril del 34 o comienzo de mayo, final de abril, comienzo de mayo, es el gobierno de centro-derecha, de centro más bien, que era de la ruta, había entrado a la CEDA, aprueba la amnistía, esa amnistía le cuesta el puesto al Rux que dimite, y entonces como consecuencia de esa amnistía es cuando Sanjurjo es puesto en libertad y se exilia en Portugal. Y cuando vuelve José Calvo Sotelo, que había sido elegido diputado. Eso es. Sí. Pero quiero decir que a ambos, si uno se da cuenta, en el año 36 les cuesta la vida. A uno el volver de París del exilio sería asesinado en el 36 y la vuelta en avioneta. Sí, lo de Sanjurjo fue un accidente. No, y digo que a Sanjurjo le cuesta coger la avioneta, también le cuesta la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Que digo que los destinos, si uno analiza, por ejemplo, Pedro Moino, cómo abraza a la República y luego es ejecutado en agosto del 36, es decir, que hay mucho simbolismo, ¿no? En parte de los protagonistas de lo que fue la Segunda República. Miguel, ¿por qué se cambia la bandera? Deja de ser la bicolor que históricamente había representado a España y se pasa a la tricolor. Hay una interpretación cómica, y es que suponían que el pendón de Castilla era morado y en realidad lo habían comprobado con un pendón que estaba desteñido y entonces el rojo había pasado a morado. Pero efectivamente aquello, se quería simbolizar una ruptura, evidentemente, porque en la Primera República del año 1873 pues no se cambió la bandera. La bandera continuó siendo la tradicional, la rojigualda, la bicolor rojigualda, y el año 31 lo que se produce pues es el simbolismo de una ruptura. Por eso se pasa a la bandera tricolor. ¿Por qué era la bandera del Partido Federalista? ¿Puede ser? Sí. Es decir, luego hay muchas falacias, Miguel, que tú has trabajado sobre ellas, sobre la Segunda República, ¿no? Porque ninguno de los presidentes, ahora que se dice tanto de monarquía república y que se vote al jefe del Estado, nunca un presidente de la República Española, ni de la primera ni de la segunda, fue sometido a votación, ¿no? No, había una votación indirecta. Sí. Es decir, una votación indirecta que en el caso de Niceto Alcalá Zamora pues fue de las Cortes, de la Corte Constituyentes, y en el caso de Azaña hay una votación indirecta por medio de unos compromisarios, se elegían por un procedimiento algo complejo, tampoco demasiado, se elegían a 1 millar aproximadamente de compromisarios. Esos compromisarios se reunieron en mayo de 1936 en el Palacio de Cristal del Retiro, y allí los compromisarios, por una grandísima mayoría, votaron a favor de don Manuel Azaña. Pero voto popular nunca. Nunca hubo. Exactamente igual de la Constitución del 31. Claro que no hubo referéndum, fue simplemente la mayoría de las Cortes Constituyentes. ¿Sí? Que no fue sometido en ningún caso aquí las únicas leyes constitucionales que se han sometido a referéndum fueron las de la época de Franco,
a partir de 1947, y luego la Ley Orgánica del Estado, la Ley de Reforma Política y luego la Constitución han sido las únicas normas de rango constitucional que se han sometido a referéndum popular. Eso es. Miguel, ¿quedaría luego la monarquía tocada en el sentido de que incluso cuando cae la República nadie luchaba por la vuelta o nadie o no era mayoritariamente el sentimiento de que volviera en la monarquía a España? Así es. Bueno, no solo eso, sino que los militares que se alzan en julio del 36, todos ellos terminan sus manifiestos con vivas a la República. Uh-huh. Si yo he estado cotejando lo que publicaba la prensa internacional de la época, y entonces lo más curioso es lo que se publicó en la revista Time. La revista Time dejó pasar un mes hasta mediados de agosto del 36 para hacer un gran artículo sobre la Guerra Civil Española. Antes se había publicado sueltos, pero un reportaje grande lo publica a mediados de agosto. Y ese reportaje, ¿sabéis cómo se titula? Se titula La República contra la República. Es decir, República versus República. Como diciendo, es que los dos se proclaman republicanos. Claro, sí. Es que en realidad el lanzamiento del 36 no fue contra la República, fue contra el gobierno del Frente Popular. Y de hecho durante meses, y se cambió el himno, tardó un mes en cambiarse la bandera, y luego se siguieron dando vidas a la República hasta finales del año 36. Uh-huh. Y de hecho, cuando Franco se atacó en el poder el 1 de octubre del 36, pues no se dice si el régimen es republicano o es monárquico, sino se deja la indefinición, es el Estado. Y entonces el Estado no se sabe lo que es. Yo que estoy revisando ahora papeles de comienzos de los años 40, me estoy encontrando documentos y textos y tal, y instancias en las cuales todavía se utiliza el timbre de la Segunda República, es decir, con el escudo de la República y todo eso hasta 1940, bien entró 1940. Si la gente no sabía, pues la República formalmente no se había derrocado. Y de hecho, en muchas poblaciones, tengo algunas comprobadas con los discursos íntegros, cuando a mediados de agosto del 36 se cambia la bandera, entonces, primero, la bandera republicana, bandera tricolor, es arriada con honores, normalmente con una formación militar que presenta armas y es arriada con honores, es plegada y recogida y guardada con honores. A continuación se iza, también con honores, la bandera bicolor. Y algunos de los discursos, literalmente, de autoridades militares, dicen que esta no es cambiar la bandera republicana por la bandera monárquica, sino que es volver a la bandera republicana de la Primera República y que es la bandera tradicional de España. Eso se dice de manera expresa. Bueno, pues Miguel, felicidades, insisto, por tu libro, por tu extensa obra, pero el libro que hoy nos ocupaba, que es el principio, el fracaso de la Segunda República. Y seguimos en contacto. Ya esperamos, cuando termines tu último trabajo, volver a charlar. Muy bien, Javier. Te mando un abrazo muy fuerte, Miguel. Gracias a vosotros. Y un fuerte abrazo también por haber participado. Gracias, Miguel. Adiós. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Pues volvemos a charlar con Pedro Fernández Barbadillo en los últimos 10 minutos de programa, después de esta interesante charla que hemos mantenido con nuestro amigo Miguel Platón, que siempre es un honor escucharle y aprender de los buenos. En este caso, qué mejor que hacerlo con Miguel Platón y con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
estáis? Bueno, ha sido mucho y muy intenso lo que hemos comentado con Miguel Platón, pero yo no quería dejar de pasar el programa, de despedirme contigo, para poner de relieve el fracaso que acabó siendo la Segunda República, a pesar de los mucho interés que había mostrado, y que volvamos a hablar de Pedro Mohino, ¿no? Hemos comentado algo con Miguel Platón, pero que tú nos expliques, porque yo creo que la figura de Pedro Mohino queda muy reflejado lo que fue el espíritu de la Segunda República, ¿no? La ilusión con la que se percibió y luego el desencanto que produjo, pero de forma casi inmediata, ¿no? Así es. Pedro Mohino, como ya mencionábamos al principio del programa, pues es ese oficial del ejército que aparece con su uniforme, por eso se le identifica, y con una banderola inmensa de tricolor, que se le aparece en los alrededores de la Puerta del Sol, se ha recibido por la multitud con gritos y aplausos, incluso se le sube al techo de un taxi o de un tranvía, y se le pasea pues por la Puerta del Sol. Aparece en cantidad de fotografías, en portadas de libros, porque es algo una imagen pues muy fuerte, muy potente, muy bien hecha. O sea, quienes los fotógrafos que la captaron pues se dieron cuenta de la importancia que tenía que un joven militar pues fuese el que llevase la bandera republicana. Y este joven pues nació a principios del siglo, ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se graduó pues como oficial del arma de ingenieros. Entonces era teniente cuando en abril del 31, y entonces pues llevado por la ilusión, por su fe republicana, como hemos contado, pues se echa a la calle. Luego fíjate que era un hombre muy profesional y muy decente, porque no formó parte de ese gabinete negro que formó Azaña en el Ministerio de la Guerra y que le ayudó a triturar, fueron sus palabras, triturar el ejército, y que lo que hizo al imbécil de Azaña, que ya hemos dicho que tenía muy poca empatía con el ser humano, o sea, vamos, era un psicópata, pues fue crear una enorme enemistad, un gran resentimiento en el ejército contra él, contra él mismo y contra la República. Entonces, porque hubo militares republicanos a los que despreció o degradó, es que se dedicaron a revisar los ascensos de los últimos años. Por ejemplo, a Franco le hicieron retroceder, me parece que unos puestos en la escala, y, por ejemplo, otra de las cosas que hizo Azaña fue disolver la Academia General de Zaragoza, donde los oficiales pues pasaban unos años los oficiales, los cadetes, pasaban unos años juntos antes de salir cada uno pues para la academia del arma que habían elegido o para la que tenían la nota. Y entonces era un intento de evitar las rencillas que había entre cada arma, esas rencillas estúpidas, pero que son tan frecuentes dentro de dentro de la administración. Bueno, pues Mohino era teniente y solo ascendió a capitán en los años posteriores. Se mantuvo en sus puestos de guarnición en varios lugares de España, y acabó siendo destinada su unidad a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, como saben nuestros oyentes, pues es una zona, una ciudad muy importante, no solo por su universidad, sino por la presencia de varias unidades militares, como la Brigada Paracaidista. Entonces también había acuartelamientos de importancia en Alcalá de Henares, y ahí es donde le sorprende el 18 de julio. Es que además también era una zona era una ciudad con fábricas, y ahí los militantes socialistas y comunistas pues se dedicaban en ese verano tan bonito, esa primavera del 36, la primavera trágica, a insultar y a pegar a oficiales del ejército que, claro, no eran mancos, no eran como los católicos a los que la policía les puede echar de las iglesias sin que pase nada, porque es el propio obispo el que dice que hay que obedecer a la autoridad constituida.
Y entonces, el 20 de julio, cuando reciben órdenes las unidades militares de Alcalá de Henares de marchar hacia el norte para enfrentarse a la columna de Mola, es cuando se produce, está ahí ya la sublevación entre la oficialidad joven de esas unidades. Y ahí es donde está Mohino, que participa en esa sublevación, y se enfrenta, toman el mando de los regimientos que había en Alcalá de Henares, y tratan de enfrentarse a las fuerzas organizadas que envía el gobierno del Frente Popular contra ellos, el gobierno de José Giral. Sí, son vencidos y son vencidos y capturados los oficiales. Y entonces se les juzga. Se les juzga y se les condena a muerte. Y son fusilados, un grupo de ellos, el 25 de agosto de 1936. El 28 de agosto de 1936. Sí. Él mismo, Mohino, en su juicio, se recordó su adhesión a la República, su acto del 14 de abril, pero que esa adhesión no implicaba pues estar de acuerdo con las canalladas, con la subversión del Frente Popular. Entonces, insisto, fue fusilado en la ciudad universitaria y su cuerpo fue ahí arrojado junto con el de otros oficiales y se recuperó ya después de la guerra, en el año 39. Incluso hay una esquela en ABC. He dicho que se graduó en Guadalajara en 1917. No, fue en 1921. 21, vale. Pero bueno, en la persona que lleva la bandera tricolor y que mucho ministro comunista ha puesto ahora en sus perfiles estos días, resulta que luego fue ejecutado por la República o por el gobierno del Frente Popular. Por los suyos. Por los suyos, efectivamente. Además, hay que dejar muy claro que no se sublevó nadie contra la República, se sublevaron contra el gobierno del Frente Popular. Eso es. Por ejemplo, oye, para contar otra cosa de la que hemos hablado, es que este Melquiades Álvarez, que era republicano, masón, asturiano, el Frente Popular le quitó, con la ayuda del PNV, el acta que había ganado por Oviedo, fue defensor de José Antonio Primo de Rivera, como decano del Colegio de Abogados, y fue también asesinado en la cárcel Modelo de Madrid en agosto del 36. Vamos a ver, que era republicano. Claro. Pero es igual que fuera republicano, el caso es que fueras marxista, ¿no? Eso es lo único que te libraba. O fueras un tonto útil como Azaña, claro. Y y que el ser marxista tampoco te libraba de que más adelante te diesen 2 tiritos, ¿eh? Bueno, como Andrés Nin, claro. No, pero no solo Andrés Nin, es que infinidad de ellos, cómo se mataron y cómo les mataron, por ejemplo, en los sucesos de Barcelona, los fets de mayo del 37, y cómo se mataron en marzo del 39 en Madrid, a tiro limpio. Nos queda, Pedro, 1 minuto y medio. Y a mí sí que me gustaría recalcar que nos hables de cómo los regímenes acaban cayendo por desmoralización de aquellos que tienen que defenderlos, ¿no? Pues sí. Oye, para acabar, que me he vuelto a equivocar. O sea, Mohino nace en 1904, ingresa en la Academia de Ingenieros en 1921. 21, o sea, sí, lo has dicho bien la segunda vez ya, ¿eh? No, dije que se había graduado. Graduado, no. Pero bueno, da igual, que sabes, la manía de los datos, de ser exacto en los datos. Bueno, eso te favorece. Para contestar a tu pregunta, pues mira, yo creo que demuestra claramente lo que ha contado Miguel, que es que los regímenes no suelen caer por ataques desde fuera, sino porque desde dentro, quienes son sus mayores beneficiarios y sus defensores, pues pierden totalmente el espíritu, la confianza en ese régimen, y son los primeros que lo minan desde dentro y que tratan de cambiar de acomodarse a la situación, como tanto ministro de la monarquía en esos años, que quiso hacerse con un expediente de luchador contra la tiranía, que pasaban trataron de ser vistos de que les detuviese la policía y les llevase a pasar la noche al calabozo o a tomar una declaración.
Y yo creo que eso es una idea, una lección de la historia que tenemos que tener siempre presente. Siempre presente. Pues, o sea, y eso ahora que tenemos como dices tú, ministros comunistas y ministros republicanos que mandan estos... Sí, pero oye, qué canallada, qué sinvergüenzas, o sea, están los españoles muriendo y muchos de ellos están muriendo solos, ahogados en su saliva. Pero... Y estos se dedican a hacer tweets sobre la República. La República, salud y República. Te mando Sí, sobre todo salud, ¿no? Salud, eso es lo que te iba a decir. Te mando un abrazo muy fuerte, Pedro. Otro para ti, Javier. Adiós, amigo. Adiós.